es el pecado? Por Virgilio Krug. Cuando pensamos acerca de lo que es el pecado, generalmente tenemos la idea de homicidio, fornicación, adulterio, etc. En nuestro concepto, tales vilezas son pecado, y ciertamente lo son, pero en el concepto de Dios hay otras cosas que también son pecados, aunque a nuestro criterio no parezcan serlo, pues hay pecados de comisión y de omisión. Los hechos y las acciones en directa desobediencia a Dios son pecados de comisión. Los hechos y las acciones que deberían hacerse y no se hicieron son pecados de omisión. Omitir es dejar de hacer algo o pasar por alto. Si quisiésemos un listado de las cosas que son pecados, según la opinión del hombre, nombraríamos los hechos más horribles. Dios ya hizo un listado y nombró allí las acciones, actitudes y cosas que deberían hacerse y no se hicieron, que incluye pensamientos, etc. Una acción o actitud no tiene que ser vil o sucia para ser pecado, basta una omisión. Eso es pecado y es el más frecuente. Daremos cuenta por las cosas que cometemos y por las que omitimos. En la lengua hebrea se emplean varias palabras para hablar del pecado y significan rebelión, perversión, tropiezo, errar el blanco, desobediencia e iniquidad. En el griego, desviación del camino, deuda y violación. La palabra pecar viene del latín peccare, que significa faltar, fallar, delinquir. Alguien dijo, cualquier pensamiento, palabra u obra contra la ley de Dios es pecado. Concluimos diciendo que el pecado es toda desobediencia a Dios y que todo pecado ofende a Dios. Consideremos 13 cosas que según la Biblia son pecados. Número 1. Saber lo bueno y no hacerlo. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, versículo 16 al 17. El conocimiento de lo que Dios quiere y lo que no quiere nos coloca bajo responsabilidad. Somos responsables de lo que sabemos. El conocimiento debe ser llevado a la práctica. De lo contrario, saber y no hacer es pecado. Aquel que recibe la enseñanza de la palabra sabe lo bueno, es responsable de vivirlo. Un ejemplo común es la ayuda mutua. El creyente sabe por la palabra que debe ayudar a su hermano en Cristo y le ve necesidad pero no le extiende su mano. Es pecado. Jesús enseñó a los discípulos el lavarse los pies unos a otros. En sentido espiritual, concuerda con lo que dice Santiago. Lavamos los pies de los santos dando una porción de la palabra, pues ella es agua para limpiar el andar. También pasando la mano en ayuda. Note lo que dijo el Señor Jesús. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. Juan capítulo 13, versículo 17. La bienaventuranza acompaña el hecho. La bendición es para aquel que lleva a la práctica su conocimiento. De otra manera, si no se practica, el conocimiento llega a ser pecado. El saber no es todo. Debe hacerlo y será feliz. En cuanto a la ayuda mutua, tenemos muchas escrituras respecto al tema, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tus manos a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Deuteronomio capítulo 15, versículos 10 y 11. Esta es otra promesa fiel de la palabra, que siempre habrá pobres en medio nuestro para probar nuestra generosidad. Jesús también dijo algo semejante en Juan capítulo 12, versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Nuestra responsabilidad es primeramente para con los hermanos de la fe común. No estamos diciendo que debemos ocuparnos de ayuda material solamente para disminuir el número de pobres en el mundo. No podremos eliminar la pobreza. Nuestra responsabilidad es con los domésticos de la fe, para con todos los renacidos y por fin para con nuestros prójimos, según tengamos oportunidad. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10. El creyente es un canal de bendición para otro. Su vida es un canal a través del cual fluyen bendiciones para aquellos con quienes tiene oportunidad de compartirlas. Fue la preocupación de Pablo ayudar a los pobres de Jerusalén, y procuró hacerlo con contribuciones y ofrendas de los santos de diferentes lugares. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Gálatas capítulo 2 versículo 10 y Romanos capítulo 15 versículo 25 al 27. Estos pobres de Jerusalén son los que habían vendido sus propiedades y tenían todas las cosas en común, que cuando sobrevino la persecución, ellos dejaron todo y quedaron muy pobres. Los gentiles que fueron bendecidos con la salvación por medio de Jesús hacían colectas para ayudar a los pobres de Jerusalén y lo enviaban por medio de hermanos responsables, como Pablo u otros. Él llama a esa ayuda ofrenda de servicio a los santos en Jerusalén. Romanos capítulo 15 versículo 3. Así Pablo es ejemplo en cuanto a la ayuda mutua, y él nos enseñó a practicarla. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos capítulo 13 versículo 16. Note aquí, él llama a la ayuda mutua sacrificio que agrada a Dios. Esto va después del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan el nombre de Jesús. El creyente extiende una mano hacia el cielo y alaba a Dios, mientras la otra mano la extiende al hermano. Recuerde que la Biblia habla de la ayuda mutua, es decir, de ambos lados. Ninguno puede decir, yo no necesito de nadie, porque el uno necesita del otro. Consideremos la exhortación de Pablo, que está dirigida especialmente a los que son ricos en bienes materiales. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Según el apóstol Juan, esto llega a ser una manifestación exterior del amor de Dios que está en el corazón. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 y 17. Cuando vemos la necesidad, debemos actuar, porque Dios nos hace verlas para darnos oportunidad. Somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, sino para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 9 y 10.